me gustaría saber por qué elegiste situar tu historia en una época previa a la tuya y qué cosas te generaban curiosidad de esos momentos. Me interesaba mucho la atmósfera de la Guerra de Malvinas en ese momento y en los años posteriores, como trabajarlo como se trabaja la posguerra en la literatura norteamericana, por ejemplo, que siento que acá eso no se hizo, como que quedó medio encapsulada la Guerra de Malvinas, su lugar en la historia, como si solo fuera algo que le pasó a esos chicos en ese lugar, ¿no? Las obras argentinas sobre la guerra son sobre la guerra en sí. Me gustaba como la idea de cómo se desprende esa atmósfera en gente que no necesariamente se asume relacionada con esa guerra y como me parecía como una metáfora muy potente, esa relación de ajenidad de gran parte de la sociedad con ese conflicto, ¿no? Como algo a lo que nos asomamos como un interés, pero que no, la sensación de que no es parte de nosotros. Tiene que ver con el lugar que se le otorgó en la historia, ¿no? Por supuesto, a la guerra. Me interesaba más que nada eso, y por supuesto que igual yo no viví esa época, pero sí tuve 20 años y 30, que es la edad de los personajes. Entonces me relacioné con ellos desde ese lugar, ¿no? Como desde mi propia sensibilidad, como bueno, cómo sería que mi propia vida se interrumpiera de esa forma, ¿no? Con un evento de esas características. Familiarmente, ¿tenés gente involucrada en la Guerra de Malvinas? ¿Directamente fue un tema que te dio curiosidad? No, mi padre, por supuesto, hizo el servicio militar, porque es de esa generación, pero no fue a la guerra, no, porque es del 58, creo, mi papá, y fue la clase 62 la Ujú. que fue. Tampoco creo yo que haya que tener como una relación personal digo, la relación personal uno más o menos la crea, tiene que ver más con algo sensible, de conexión con una situación y con esos personajes, que con haber vivido o no tal o cual cosa. De hecho, yo he vivido otras cosas sobre las que no me interesa escribir. Como que había algo hay mucho mío en la obra, aunque pase allá. Digo, hay algo que me sirvió incluso más para hablar sobre temas que me interesaban generacionalmente, de temas que Ujú. están pasando ahora, me servía irme hasta allá para poder hablar de eso. Justo te iba a preguntar, en esencia, más allá de en las épocas temporales en las que situaste tu texto, ¿cuál era la temática de la que te interesaba hablar? La mentira. Yo tenía una historia que era una mentira que se sostenía durante 10 años, que se generaba en esa noche del 82, en ese abril de confusión, y que estallaba recién 10 años después. Ujú. Entonces, digamos, eso es lo que hace como al género, que es un poco de clave de thriller o de juego de espejos, del formato de la obra en sí, donde esas noches se van espejando y uno va descubriendo qué es lo que sucedió y cuál de todas esas cosas es mentira y es la que se sostuvo, ¿no? También vos planteaste la apuesta, o no sé si el texto, viviendo esas 2 décadas en paralelo para el Claro. espectador. O sea, las dos son, la obra pasa en esas 2 noches que avanzan simultáneamente en escena. Es en la misma casa y los personajes involucrados son los mismos, no están todos en el futuro, digamos, en el 92, pero sí, entonces hay algo que al principio quizás simplemente se suceden, las 2 noches avanzan como cronológicamente, ¿no? Es como una hora de esa madrugada y una hora de esta noche, y van avanzando naturalmente dentro de la ficción, ¿no? Digamos, ocupan siempre el espacio, salvo cuando por cuestiones escénicas tienen que salir porque la cocina, porque el baño, porque no sé qué, pero en realidad están viviendo en esa situación. Eso, a partir de la mitad de la obra, entendés quizás por qué estás viendo esas dos cosas al mismo tiempo. Hay algo del pasado que vuelve para esa protagonista y que empieza como esa última noche en la que se definieron los destinos de todos, se le vuelve en ese reencuentro que tiene con una amiga. Como directora, ¿te costó Sí. llevar a la práctica lo que pensaste como autora? No, ¡Qué no, bueno! sí, pero porque una va también, la obra anterior que hice, por ejemplo, llamaba Fiesta en el Jardín, sentí que dirigiendo, me gustaba mucho a mí el texto, pero sabía menos cosas quizás. Y entonces tengo el recuerdo como de mientras lo dirigía decir, esto era esto yo lo debería haber trabajado más desde el texto y que ahora lo tengo que resolver. Y acá no, lo escribí mucho pensando en la dirección, mucho pensando en la puesta, siempre sé que las voy a dirigir yo, las obras que escribo, entonces digo, hay algo ahí donde yo ya sé cómo es. Lo que sí me costó, de hecho, más, hay escenas que me costó escribir mucho,
por cuestiones anímicas, pero también por cuestiones de, sobre todo por cuestiones de manejo de la información. Hay mucho ocultamiento y hay cosas que se develan mitad en una escena del pasado, mitad en una escena del presente. Entonces era como no spoilear y cómo ir conduciendo ese policial. Sí, fue como una dificultad nueva, por ejemplo, que nunca había hecho. Creo que quedó muy, muy bien. Tengo muy buenos actores también. Te iba a preguntar del equipo. Si Sí, trabajas siempre con la misma gente o un poco si sí. para cada obra vas buscando los actores que te imaginaste cuando escribiste. No, con el único que había trabajado acá del elenco, o sea, de equipo artístico había trabajado ya casi con todos, ¿no? De escenógrafa, eso sí, pero porque uno se va armando también como un equipo donde ya. Del elenco solo había trabajado con Nahuel Monasterio, que ya había trabajado 2 veces, ya lo había dirigido en otra obra también, un actor que a mí me gusta particularmente y que tenía que hacer un personaje muy complejo, que yo sabía que él, cuando volvés a dirigir a un actor con el que ya trabajaste, es como si yo hubieses ensayado 3 meses, ¿no? Porque ya hay algo de lenguaje que ya se entendió, que ya sabemos, digo, tengo que explicar menos cosas. Y ese personaje sí lo escribí pensando en él. O sea, yo ya sabía que lo iba a hacer él, porque es un personaje muy complejo, es un personaje que tiene que actuar. O sea, es un actor que hace un personaje que actúa, que dice algo para acá y otra cosa para acá, y eso es muy difícil de hacer sin excederse, sin develarse, digo, y sin hacer el malo también. Entonces, digo, había algo de una sensibilidad que yo sabía que él podía manejar. Y después con Janina Gruden, por ejemplo, que es la protagonista, yo no había trabajado, nos conocíamos, la había visto en cosas, pero fue una grata sorpresa. Yo siento que se encontraron ese personaje y esa actriz, se encontraron porque es espectacular lo que hace. O sea, casi que en el segundo o tercer ensayo ya es como que nos entendimos y a partir de ahí fue como caminar juntas. A veces tiene los mismos impulsos que tendría yo, digamos. Eso es muy difícil de conseguir, como captó muy bien cuál es el humor, la inteligencia, el peligro de ese personaje, que está convencida de algunas cosas y que actúa a partir de eso, y de que no importa qué le suceda, no tiene una respuesta solemne e intenta tomarse todo con humor hasta que se vuelve insostenible. Nada, la locura, la libertad que tiene Janina le venía perfecto al personaje, digamos. Y los demás son divinos, por supuesto, Federico Peset, Rosa Riboira, Martina Salazar, nada, todos grandes, grandes actores, fue muy lindo en ese sentido. ¿Te apoyaste en una escenografía importante para armar esta casa? No es una casa, no intentamos hacer una casa, intentamos hacer algo que tenía más que ver con algo que visualmente tuviese esa dimensión que yo quería generar, esa dimensión en donde se cruza lo íntimo con lo exterior de una forma confusa. Se trabaja la transparencia mucho, lo que se ve y lo que no, el ocultamiento, pero además lo que vos ves es un poco laberíntico. Las escenografías de Micaela Schleich, lo pensamos juntas, pero digamos, hay algo en donde no se termina de entender si es amenazante o contenedor eso que estás viendo, que era algo que me gustaba como mucho generar, y también está muy trabajado el fuera de plano, que es algo que a mí siempre me interesa. Me interesan las acciones, las situaciones empezadas, la información que no tenés del todo y que te vas dando cuenta de que quizás alguno de los personajes tampoco la tiene, las decisiones trascendentales que se toman sin saberlo, ¿no? Me daba como el campo a todo eso, como los puntos de no retorno, que en el momento en que lo estás viviendo no sabes que lo es. Me gustaba, ¿no? Ese cruce entre lo que definió tu vida y el volver desde adelante en el tiempo. Me permitía eso, ¿no? El diario del lunes, que es presenciar el momento en el cual viviste como algo insignificante, algo que definió tu vida, ¿no? Como esas situaciones me las permitía también esa especie de laberinto que estábamos armando con la puesta. También las luces de Sendón, nada, se trabajó en conjunto eso, ¿no? ¿Qué expectativas tenés para el estreno? ¿El público te complementa el Por hecho teatral? supuesto, terminas de entender de qué se trata con el público te lo dice. Hay varios temas en la obra, entonces yo no sé, la mayor duda que tengo es cuál va a primar, ¿no? En ese sentido es para con qué se queda más que nada el público. Hicimos igual un ensayo general donde ya hubo una especie de consenso, que obviamente no quiero decir porque nada, quiero que Puede cada uno tenga su condicionar. experiencia, por supuesto, pero la gente que vino al general terminó muy conmovida y eso me gustó mucho. Es una obra que tiene como un poco dos climas. La primera mitad tiene como un humor y una velocidad, toda una situación más jocosa, ¿no? Ese límite entre lo festivo y la guerra, que me gustaba como contrapunto de peligro. Y la segunda mitad ya entra en otro clima, un poco más veloz, pero es como que se precipita hacia algo que ya empezás a ver que es un abismo, digamos.
Entonces, nada, me interesa, siento que voy a estar viendo las caras del público desde arriba, sin molestar, pero bueno, quiero ver en qué momento empiezan a identificar que se va todo a un lugar peor.